les habla su querido docente Hanel Mercado Torres. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante y fue, digamos, ese tema que me ayudó a enamorarme de lo que fue la química, la biología, todo lo que comprende las ciencias naturales, nuestro entorno vivo, nuestro entorno físico, ¿sí? Y no es nada más y menos que fórmulas químicas. ¿Cuántos de ustedes no han nombrado algo? Por ejemplo, le ponen a sus perros, le ponen Firulai, o le ponen Dragoniante, o nombres así extraños, pero lo que hace es que esos nombres representan algo del animal. Por ejemplo, los perritos, Campanita, que tiene, o le dicen flor, porque tiene forma de una flor, o parece una flor. En la química sucede algo distinto. En la química, pues se utilizan las fórmulas para determinar una característica de ese compuesto. O sea, un mismo compuesto puede tener varias fórmulas químicas que representen una característica de dicho elemento. Ahora, ¿qué es eso de las fórmulas químicas? Porque el profesor me está hablando de fórmulas químicas. Resulta y pasa, pues, que las fórmulas químicas no son más que esa representación gráfica de los compuestos, ¿sí? Lo que comprende, digamos, lo que representa un compuesto, los elementos que hacen parte de un compuesto, no solo los elementos, sino también los estados de oxidación, ¿sí? Todo lo que son los enlaces, todo eso lo representan las fórmulas químicas. Algo sencillo, ¿sí? Tenemos claro, fórmula química, representación gráfica de los elementos. Ahora, un ejemplo claro que les traigo en el día de hoy es el peróxido de hidrógeno, que tomando como ejemplo tres fórmulas químicas, porque existen varias fórmulas, pero traté de resumir y traerles tres fórmulas químicas. La fórmula empírica, que hace representación de los elementos que componen el compuesto. Y, por ejemplo, en el peróxido de hidrógeno se toma la H, representación del hidrógeno, y se toma el oxígeno, la O, como representación del oxígeno. Fórmula empírica es la más sencilla que existe para representar un compuesto. En la fórmula molecular es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta también los estados de oxidación, el número de valencia que comprende cada elemento de ese compuesto, y también hace referencia a cuántos elementos de ese compuesto hacen parte en el compuesto, ¿sí? Por ejemplo, seguimos con el peróxido de hidrógeno. En el peróxido de hidrógeno hay dos hidrógenos y dos oxígenos. Esto lo que quiere decir es que en esa fórmula molecular, o la fórmula molecular del hidrógeno, hace la representación gráfica de cuántos elementos hay. En la fórmula semicondensada, pues hace también referencia a la complejidad. ¿Cómo así que complejidad del compuesto? Pues fácil, representa los enlaces que en él se encuentran, cómo se encuentran unidos cada compuesto, cada elemento dentro del compuesto. Por ejemplo, en el mismo peróxido de hidrógeno, en la semidesarrollada, pues vemos que está HO unido por un enlace simple y nuevamente H2. En la fórmula desarrollada aparece un poco más compleja. Pueden aparecer los enlaces, los dos oxígenos unidos y los hidrógenos a los lados. Eso depende de la representación que le demos. Por ejemplo, el ejemplo que le estoy poniendo, el peróxido de hidrógeno, a llevarlo a una representación gráfica en una fórmula de Lewis, porque también existe la fórmula de Lewis, la fórmula estructural, y hay diversas fórmulas. Como les dije, es una representación gráfica y cada fórmula representa algo en especial o una característica de dicho compuesto. Por ejemplo, les traigo ¿sí? Que puede llamarse de varias formas. Por ejemplo, está óxido de hierro 3, óxido férrico, trióxido de hierro. Este que vemos aquí hace la representación de este que le estoy diciendo aquí, fórmula molecular. ¿Por qué? Te está diciendo de que existen tres oxígenos, trióxido, y hay dos hierro.
Di-erro. Se utiliza el di como representación de que existen dos. Entonces, en el mundo de la química, sabemos que se nombran los elementos según sus características. Por eso la UPAD estableció unos reglamentos para nombrar a las fórmulas químicas, para que no haya una controversia al momento de tener los compuestos a la mano. Y así sucede con todos los compuestos que existen, porque existen millones de compuestos. Entonces, muchachos, espero que digamos, esta introducción acerca de la fórmula química les quede un poco claro, y esto lo reforzaremos mediante, van pasando los días, las clases, yo les voy a ir enviando información a sus correos, al WhatsApp. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se suscriban al canal y esperen nuevos videos. Pásenla bien.